arranca el año con el pie derecho. Bueno, Cortizo así debe arrancar el presidente de la República, Laurentino Cortizo, con el pie derecho, firme en la designación del nuevo procurador. Y paso a explicarme por qué. Hay que romper eso de que los procuradores han llegado como hipotecados, Murgas, ¿no? Hipotecados al presidente en el momento. Y siempre en los últimos años se han nombrado personas que, primero que no han durado todo el término de los 10 años, casi todos han perecido en el intento, exceptuando el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, que designó a José Antonio Sosa, y el único en los últimos 8 nombramientos que ha durado todo el plazo para el cual tenía que cumplir esa misión. Y yo pongo un ejemplo, y no duraron los procuradores porque fueron excesivamente protagónicos. No dejaban que el protagonismo lo tuvieran los fiscales superiores, los fiscales de circuito y los personeros, que son los que deben hablar y explicar los casos. Bueno, eso puede hacer que el nuevo procurador que venga, o procuradora, el que sea, no lo utilice como una tribuna política. Sí, el problema aquí es que el artículo 204 de la Constitución, que es el que establece los requisitos para ser procurador de la Nación en Panamá, que son requisitos mínimos. Okay. Igual que para ser magistrado, son mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Pero déjeme explicarlo. Bueno, pero te los explico. 10 años de graduado en Derecho y 35 años de edad. Esos son requisitos mínimos, como para ser presidente de la República. Haber estudiado en alguna universidad durante 10 años, que tenga un título de Derecho, pero ¿saben qué? Aquí la limitada o la ligereza con que se ve un cargo tan importante como este, que es el jefe del Ministerio Público, se hizo un análisis por parte de una organización, una fundación que está radicada en Washington, que analizó la situación de cómo debe ser un procurador en un país como Panamá, un país de servicios, un país donde hay condiciones muy inusuales que no se ven en otras naciones. Y la conclusión de ellos propusieron 9 elementos para quién debe ser el nuevo procurador, que se lo comparto a la audiencia de a ver, ¿cuáles son? Primero, honorabilidad. Bueno. Yo le pongo un gancho. ¿Sí? Bueno, segundo, pero eso es difícil de comprobar. Segundo, independencia e imparcialidad. Yo le pongo un ganchito. Totalmente difícil de comprobar. Tercero, conocimiento legal sobresaliente. Bueno, eso sí, ganchito. Se hace un examen para ver si sabe lo básico del derecho. Experiencia y trayectoria vinculada al ejercicio del derecho penal y la investigación criminal, ¿no? Porque eso tiene que ver. Eso es comprobable ganchito. También. Comprobable. Transparencia en la actuación funcional. O sea, que como funcionario haya sido transparente si lo ha ocupado el cargo. Yo le pongo otro ganchito. Experiencia en el manejo de relaciones con altos funcionarios. Le pongo un gancho siempre y cuando se respeten lo que son la separación de poderes. Yo estoy de acuerdo. No tiene que ser un enemigo, por ejemplo, del presidente. Pero si no ha sido funcionario, tiene que haber una relación armoniosa, creo que es el término romántico que se utiliza. Pero eso que ocurrió entre la señora Kenia Porcel y el expresidente Varela, conforme a lo que dicen los Wikileaks, eran casi que una oda a la confianza personal de uno con otro. Yo creo que hasta allá no se debe llegar, tiene que haber una separación verdadera de poderes, que sean expertos. Eso Varela, son algo muy triste que le ocurrió a Panamá, Guillermo. No solo a los dos involucrados, sino al país. Bueno, voy a terminar yo le voy a agregar a esto. Quien quiera que llegue al cargo de procurador debe presentar su declaración de renta. Esto es, eso es necesario a la entrada y a la salida. Si queremos hacer las cosas distintas, lo que estoy tratando de decir, que se presente su declaración de renta. ¿Okay? Yo entré con $100,000, salgo con $114,000, conforme a lo que es el mundo real de una persona en su cargo. Y la otra debe ser el conflicto de intereses, don Rubén. Bueno, usted sabe, yo sé, y mucho de la gente inteligente que escucha este programa sabe que hasta ahora el conflicto de interés ha sido casi que una lacra que ha afectado muchas veces las funciones de los miembros del Ministerio Público, en particular de los propios procuradores. O sea, han sido muy livianos en cuanto a ejercer su función cuando se trata
de políticos importantes, de hombres de negocio importantes, de intereses creados muy fuertes. Entonces, una cosa que usted ha criticado aquí, que yo comparto, señor Murgas, era que aquí antes salían de los grandes bufetes de abogados personas. Y siguen. Los grandes bufetes de abogados tienen alguien sentado en el gabinete siempre. Las grandes firmas. Estoy hablando del Ministerio Público, No. Pero, Guillermo, yo me voy más allá. Si este país lo queremos enseriar, Guillermo, tenemos que prohibir las donaciones, porque aquí nadie sabe quiénes contribuyeron en la campaña de Cortizo. Está a tiempo todavía, ¿no? Nadie sabe. O sea... no se ha hecho público. Rendición de cuentas. Las donaciones. Yo parto del hecho de que el Estado debe patrocinar las campañas políticas. Financiar las campañas políticas. Que sea un bien del Estado y eso ahorra que los grandes millonarios no compren puestos en los gabinetes, no compren puestos en las entidades autónomas, Guillermo. Y eso está ocurriendo en Panamá. No estoy defendiendo a nadie, pero ellos son inversionistas, ellos invierten en eso. Bueno, pero eso es mal, eso es deshonesto. Eso es un acto deshonesto, de que tú compres una institución del Estado. Ahora, un puesto en el gabinete, un puesto en una entidad del Estado, Guillermo. Eso yo siento que Cortizo se acaba de amarrar, se está atreviendo, y antes de terminar sus primeros 6 meses, se ha atrevido ya a cambiar a funcionarios. O sea, eso quiere decir que él no va, tiene la intención de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque se le están saliendo los pollos del corral. Otra cosa importante. Algunos se le dispararon, estaban muy mediáticos. Otro tema importante a mi juicio. Y eso él tuvo que poner orden. A ver, otro tema que yo creo que es ineludible en el caso de la designación de un procurador general de la Nación, por las responsabilidades que conlleva ese cargo, amigos oyentes, radica en que tiene que ser una persona con un grado de probidad que sea verdaderamente reconocido, pero sobre todo lo que tiene que ver con el hecho. La Cámara de Comercio es un término interesante, lo leí y me lo grabé en la mente. Que sea incorruptible, o sea, que no sea una persona que pueda ser corrompida. Vía ejemplo, y lo voy a decir como debe ser. No, que lo primero ponga a andar a la institución. No él, sino él ponga a andar la institución, Guillermo. Ese es el problema. El problema aquí es que se vio. La pregunta era, ¿por qué razón el caso de Brecht no funciona en Panamá como en otros países? La pregunta que hicimos aquí en este programa 1000 veces. Ya en los Varela Leaks está claro. ¿Por qué no funcionó como debía ser? Mira, en República Dominicana ya el 17 están dictando sentencias ya, el 17 de este mes, sobre el caso Odebrecht. Ahora se vio en los Varela Leaks, cada cual búsquelo y ahí va a encontrar muchas respuestas que no tengo tiempo para ahora mismo poderlas elaborar. Pero además que sea una persona incorruptible, tiene que haber también una situación que lo compromete, es que si mantiene o no en sus cargos a los fiscales que han estado trabajando en casos de alto perfil, tanto de corrupción como de Brecht, etcétera, como también casos que tienen que ver con narcotráfico o con el crimen organizado. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas. Muchos abogados dicen que deben mantenerse aquellos que han hecho su trabajo de una manera eficiente, pero sobre todo de una manera comprometida. En esa línea yo estoy de acuerdo. Mantenerlos para no comenzar de kilómetro cero nuevamente. Pero, señor Murgas, también tiene que verse que este es un momento inédito. ¿Me permite, señor Murgas? Este es un momento inédito en la República de Panamá, porque ha renunciado el procurador en funciones. Entonces, eso ya le da un matiz distinto a lo que ha sido los escenarios previos, por ejemplo, como el señor Ricardo Martinelli sacó del poder de la Procuraduría a la señora Matilde Gómez, para poner un ejemplo. Los nombramientos que se dieron de algunas personas muy cuestionadas anteriormente, de hombres que no tenían aparentemente la talla no física sino moral para ocupar el cargo de procurador. O sea, todas esas cosas tenemos que verlas, hay que mirar hacia atrás para no cometer los mismos errores, no tropezarnos con el mismo fallo y error. No sé si me explico. Sí, bueno, aquí un oyente prestigioso
el profesor Leonidas Cajar nos escribe, dice, se llama credencialismo, buscar títulos para ascender, puros papeles. En las universidades evalúan al que más papeles tiene. Y ese es uno de los errores. No lo evalúan porque sabe dar clase, porque sabe enseñar, porque... Está hablando de la parte de educación. Sí, la parte de educación. Ya estamos acá en la Procuraduría. Pero Oiga, bueno. ¿Qué le parece su opinión? Ahí tenemos 2 minutos. Que el presidente de la República lo están cuestionando porque no da a conocer los nombres de los 5 o 6 nominados que tiene o que está considerando para la Procuraduría. Yo creo que... Entendiéndose que esa es su prerrogativa. Su prerrogativa presidencial, eso que quede claro. Yo creo que... no decir los nombres como se hizo con los magistrados, ese es el tema. Sí, que el ministerio de mantener eso en reserva le hace bien al país. ¿Sí? Sí, le hace bien al país. Y después que se sepan ya los que él los ha tomado en cuenta, los ha entrevistado y se sienten distinguidos. No, pero eso es lo que están diciendo, que por qué no se han dado los nombres de los que han sido preseleccionados. Bueno, tomados en cuenta, yo diría, no preseleccionados, porque esa es una facultad presidencial y que yo creo que el presidente nunca debe renunciar a eso. Yo pienso que igual que Estados Unidos, los magistrados los deben nombrar el presidente de la República. Si se equivoca el presidente de la República, pero pasan por un cuestionamiento muy severo. Claro, eso y lo hacen público. Sí, pero la mayoría de los presidentes en Estados Unidos lo que buscan es a veces la Corte Suprema tiene una tendencia a ser progresista, a veces a ser conservadora, y los presidentes buscan el equilibrio, ¿no? Y se forman unas peleas, porque si los conservadores están dominando la Corte Suprema, los liberales quieren introducir que el próximo magistrado sea alguien liberal. Bueno, pues vemos esa inquietud ahí en la mesa, queda ahí, a ver si el presidente... Bueno, y que Dios lo ilumine y que escoja un buen procurador. Bueno. El país necesita un buen procurador que ponga a andar al Ministerio Público. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.